pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién ha creído nuestro reporte? Así lo escribe el siervo de Dios. Entre los hombres fue despreciado y desechado, varón de dolor. ¿Quién ha creído nuestro reporte? Así lo escribe el siervo de Dios. Entre los hombres fue despreciado y desechado, varón de dolor. Mas herido fue por nuestras rebeliones. Él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como oveja, y le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como ovejas, y le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Es Jesucristo el que yo canto, es Jesucristo el Cordero de Dios, que dio su vida para salvarnos. Ya no te esperes, hoy que oyes su voz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como ovejas, y le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue angustiado y como oveja no se defendió. Todos nosotros, nadie quedó, nos descarriamos como ovejas, y pronto viene, pues Él lo prometió. Amén. Él hizo todo por nosotros en la cruz, pero Él también dijo que pronto regresaría a llevarse los que son sus hijos, los que creen en Él. Amén. Pastor, con usted el tiempo. Si los niños van a salir, por favor salgan despacio, no corriendo, para que ninguno se lastime. Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6, por favor. Si alguien no tiene una Biblia,
que alguien que tenga una Biblia a su lado le comparta, pero ojalá que todos podamos leer Jueces capítulo 6. El día de hoy vamos a centrar nuestra enseñanza en Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7. Hoy en la mañana únicamente en algunos versos del capítulo 6. Por la tarde vamos a continuar con el capítulo 7. Así es que van a ser dos enseñanzas eh, de estos capítulos. ¿Todos lo tienen? Yo le puse por título al tema de esta mañana, al tema de la prédica, yo le puse por título así, escuchen, yo le puse por título con signos de interrogación, está un poco largo. ¿Cuántas veces tiene que hablar Dios para ser obedecido? ¿Cuántas veces? Hágalo personal, a ver usted personal, yo también. ¿Cuántas veces necesita Dios hablarme para que yo le obedezca? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Los que son padres, cuando su hijo se revela, ¿a usted le gusta decirle a su hijo, hijo, no haga eso? Y el hijo lo ignora, ¿no? Y usted tiene que decir otra vez, hijo, ya te dije que no lo hagas. Y el hijo lo ignora, ¿no? ¿A usted le gusta estar repitiendo constantemente la misma cosa? ¿Padre, les gusta? ¿Les gusta ser ignorado por sus hijos? ¿Usted cree que Dios, siendo Dios, le gusta ser ignorado por su creación? Si usted no lo sabe, somos creación de Dios, ¿ok? Dios creó a Adán y después a Eva y y a partir de la procreación de ellos estamos nosotros, ¿ok? En ese sentido somos creación de Dios. Sí, porque usted puede decir, bueno, a mí me creó mi padre y mi madre. Sí, pero el género humano fue creado por Dios según la Biblia, ¿ok? ¿Sí me entiende? Y lo que somos solamente puede ser hecho por Dios. Aunque la carne se forma en el vientre de la madre, hay algo que la carne no puede crear, ¿no? Y se llama vida en sí. ¿Quién pone el alma? A ver, ¿qué es el alma? ¿Quién la pone ahí? ¿Sí me entiende? Hay cosas que el hombre no podría hacer. Esto viene desde que Dios creó al género humano, ¿ok? Bueno, partiendo de eso, ¿cuántas veces tiene que hablar Dios para ser obedecido? Vamos a leer entonces Jueces capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 7. ¿Lo tiene? Dice así. Jueces capítulo 6, verso 1 al verso 7. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de los de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Solamente hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude
primer lugar, a entender su palabra y después que nos enseñe cómo podemos aplicarla nosotros a nuestra vida en el tiempo de hoy, ¿ok? En base a lo que podamos entender. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor, fácil acceso. Gracias porque nadie nos está persiguiendo por leerla. Gracias porque no tenemos que pagar aún por tenerla, Señor. Ayúdanos ahora a discernir estas cosas que están escritas ahí con el propósito de que sean útiles a nuestra vida hoy. Ayúdanos a entenderla, Señor, así como les benefició también a ellos en el pasado, que nos beneficie a nosotros. También te pedimos por aquellas personas, hermanos en la fe y conocidos que hoy no están presentes, Señor, que también ellos de alguna manera puedan ser ayudados y que tú puedas reinar sobre ellos y que tengan la paz que tú quieres darnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar recordando algunas cosas importantes y que son claves en el libro de los jueces, solamente como introducción. Yo sé que tal vez no todos hemos leído el libro de los jueces. Si alguno lo quiere leer en casa después, lo invito a que lea, son varios capítulos. El libro de los jueces abarca la historia de Israel en un periodo de aproximadamente 305 años. O sea, jueces, que son varios capítulos, cuentan la historia del pueblo hebreo, el pueblo que Dios sacó de Egipto y los trajo por el desierto y después les prometió una tierra. Bueno, ese periodo, el periodo que trata son 305 años aproximadamente. Desde que murió Josué, que fue un gran líder que Dios usó en el pueblo judío. Josué vivió después de Moisés, pero una vez que murió Josué, que fue uno de los últimos hombres de fe, valientes, una vez que murió él, el pueblo de Israel cometió muchos errores, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos relata jueces hasta que Dios tuvo el primer rey que se llamó, ¿se acuerdan? El primer rey que tuvo Israel, Saúl, ¿no? Entonces, ese periodo trata el libro de los jueces. Ahora, eh, Dios, Dios quiso hacer con el pueblo hebreo lo mismo que quiere hacer el día de hoy con nosotros. ¿Y qué es? Bueno, Dios quiere darnos sus bendiciones, ¿ok? ¿Y por qué? Porque Dios creó el género humano, como les dije, y Dios no creó al hombre para que el hombre sufriera, ¿ok? Pero el problema fue que el hombre debería permitir que Dios gobierne sobre su vida. Cuando el hombre no quiso que Dios le dijera cómo debe de vivir, vino el pecado, ¿ok? El pecado es aquello que viene al hombre porque el hombre decide caminar sin Dios, ¿no? De hecho, es pecado dejar a Dios a un lado y vivir a nuestra manera, es un pecado. Y el pecado siempre trae dolores. De hecho, todo lo que está pasando hoy en el mundo, el dolor, lo que se mira, es consecuencia de que el hombre le dio la espalda a Dios, no que Dios le dio la espalda al hombre, ¿o que sí me entiende? Ahora, solamente le hago una pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil es dejar que Dios gobierne mi vida y no que la gobierne yo? De lo que estamos presentes, ¿quién podría decir, Dios gobierna mi vida? Hago todo lo que Dios dice, o lo intento cuando menos. No la vivo a mi manera, ¿ok? Yo trato de vivir conforme Dios dice. ¿Quién realmente podría decir yo lo hago? ¿Sí me entiende? Ahora, sí se puede, por supuesto que se puede, ¿no? El problema con el hombre es que nosotros no queremos dejar que Dios decida cómo hemos de vivir. Nosotros, por esta naturaleza que tenemos esta carne, nosotros queremos decidir cómo vivir. Y eso no puede ser posible para los que no lo han escuchado antes. El propósito de que Dios creó al género humano, empezando con dos hombres, es que Dios debería decidir
cómo iba a vivir el hombre, ¿ok? Cuando se rompe eso, viene el sufrimiento en el hombre. Así es que si hoy estamos sufriendo es sencillamente por esto, porque no queremos que sea Dios el que nos diga cómo vivir. Es decir, nosotros pensamos que nosotros somos tan listos, tan sabios, que sí sabemos lo que tenemos que hacer y no necesitamos a Dios. Como consecuencia de eso, bueno, usted puede ver el mundo que tenemos, ¿ok? ¿Sí me entiende? Ahora, cuando leímos aquí el capítulo 6 de Jueces, vemos que el pueblo estaba sufriendo, ¿no? Un pueblo que Dios sacó de la esclavitud y que Dios les quería dar muchas promesas. ¿Por qué el pueblo estaba sufriendo? Bueno, precisamente por esa razón, que Dios quiso gobernar sobre este pueblo hebreo, es la historia que estamos leyendo, eh, y que al gobernar Dios sobre ellos, Dios le iba a decir cómo tener sus promesas, cómo tener siempre la victoria sobre el enemigo, cómo podían tener paz y gozo, ¿no? Pero Dios, cuando les dio este gozo, esta paz, esta victoria, porque el pueblo se sometió a Dios, el pueblo de Israel fue muy rápido en darle la espalda nuevamente a Dios. Y cuando el pueblo daba la espalda a Dios, siempre se volvía a la idolatría. En el hombre pasa esto. Cuando el hombre quita a Dios de su vida, según la Biblia, uno se vuelve idólatra. No sé, algunos lo han experimentado, algunos tal vez no lo entiendan bien, pero la Biblia lo dice así. Cada que el hombre da la espalda a Dios, o sea, que el hombre no quiere que Dios gobierne, uno se vuelve idólatra. Y si usted me puede decir, no es cierto, porque yo no vivo sin Dios y no soy idólatra, sí. Si usted vive sin Dios, uno se vuelve idólatra. ¿En qué sentido? ¿Qué es la idolatría? Idolatría no solamente es tener un ídolo ahí y que usted se incline a ello. Esa es una forma de idolatría, ¿ok? Que se practicó en el pasado. No, idolatría es cuando el hombre eh, pone en lugar de Dios cualquier otra cosa. Es decir, cuando para el hombre es más importante el trabajo que Dios, el hombre es un idólatra. Ha puesto al trabajo más alto que Dios. Cuando tus hijos son más importantes que Dios, ya eres un idólatra de tus hijos. Tus hijos son más importantes que Dios. Cuando tus gustos son más importantes que Dios, eres un idólatra de tu carne, ¿ok? Porque es más importante lo que tú quieres hacer que lo que Dios dice. ¿Sí me entiende? Dios dijo que lo más importante para el hombre era, lo más importante debería ser honrar a Dios, ¿ok? Ahora, cuando uno honra a Dios, Dios permite tener todas las demás cosas, eso sí, ¿ok? Dios nos permite tener trabajo, pero no debe ser el trabajo más importante. Dios nos permite tener hijos, ¿cierto? Pero no debe ser los hijos lo más importante. Dios nos permite tener esposa o esposo, pero no debe ser lo más importante, ¿ok? Lo más importante siempre debe ser Dios. Cuando el hombre hace eso, Dios te bendice, te ayuda para tener todo lo demás. Si lo haces al revés, ya tienes un problema, ¿ok? Y vienen las consecuencias. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Y eso es lo que normalmente hacemos nosotros y no debemos hacer. Pues estamos aprendiendo esto. Cuando el pueblo se encontraba luego en sufrimiento por darle la espalda a Dios, ellos clamaban a Dios por ayuda. ¿Les suena parecido eso? Ellos hacían lo mismo que luego hacemos nosotros. Cuando estamos en problemas, es cuando el hombre voltea a ver a Dios, ¿no? Pero Dios sí quiere ayudar al hombre, pero Dios está primeramente interesado en que el hombre le obedezca. Por eso cuando el pueblo judío pedía ayuda a Dios, Dios primeramente les levantaba un juez, un hombre que les dijera por qué estaban sufriendo, ¿no? Y después que el pueblo sabía y se arrepentía, Dios sí les ayudaba. Pero cuando Dios les ayudaba al pueblo y el pueblo otra vez estaba bien, cuando moría el juez que les llevó a esa posición de liderazgo, el pueblo otra vez, cuando estaba bien, ¿qué hacía? Nuevamente le daba la espalda a Dios y nuevamente volvían a sufrir por causa de su rebeldía. Esto se convirtió en el tiempo de los jueces, un periodo de 305 años, en un círculo vicioso, lo decíamos. ¿Por qué? Funcionaba así. Dios quería bendecir al pueblo, Dios estaba con ellos,
les daba todo lo que necesitaban, pero cuando el pueblo tenía todo lo que necesitaban, estaban felices, ricos, en paz, se olvidaban de Dios como diciendo, Dios, no te necesitamos, ya estamos bien, y caían en desobediencia, y Dios para llamar su atención les permitía algún sufrimiento, ¿ok? Ellos clamaban a Dios por ayuda, Dios en su misericordia les ayudaba nuevamente, mandando un juez, un salvador humano. Primero fue Gedeón, perdón, el primero fue Otoniel, los dos segundos fueron Ahod y Samgar, después fue Barak, Débora, y ahora va a ser Gedeón, ¿no? Pero cuando el pueblo estaba otra vez arriba, este, otra vez le daban la espalda a Dios. Tenemos esta naturaleza, ¿no? Que no ha cambiado mucho. El problema es de que el hombre no le gusta que Dios gobierne sobre él. Alguien dijo que tiempos buenos producen una generación débil y tiempos difíciles producen una generación fuerte. Miren, ¿por qué no debería ser así, ok? Pero ¿por qué cuando las cosas están bien, los hombres tienden a olvidarse de Dios? No debería ser así. ¿Por qué los tiempos buenos producen gente débil? Miren, le pasó a Israel, ¿ok? Dios a veces lo puede ver en una familia. A veces cuando la familia, no sé, está bien económicamente, está bien de salud, o sea, todo está bien, los negocios marchan bien, todo marcha bien, ¿ok? De repente eso hace que la familia se confíe, eso hace que la familia piense que no necesita a Dios, eso hace que aún la familia piense que no necesita congregarse, que no necesita orar, y así es como espiritualmente se vuelven débiles, ¿ok? Y le dan la espalda a Dios. Y cuando eso pasa, eso es un pecado, dar la espalda a Dios. Pero cuando pasa eso, Dios, porque quiere llamar la atención, si son creyentes, espero que sean creyentes, la familia que me refiero, Dios entonces le permite una aflicción. Y ¿a quién le gusta la aflicción? El sufrimiento, a nadie, ¿ok? Pero es realmente en la aflicción donde se ha demostrado y siempre pasa que los hombres se acuerdan de Dios, ¿no? Y cuando estás afligido es cuando uno dice, oh, necesito a Dios. ¿Por qué? Porque mis fuerzas no puedo. Si lo analizas, a veces traen más bien las aflicciones que los tiempos buenos. No sé si lo han analizado. La mayoría de las personas han buscado a Dios cuando las cosas están difíciles. Cuando están buenas, casi nadie busca a Dios, ¿ok? Así es que no siempre los tiempos malos, véalos como malos, ¿no? A veces son necesarios, ¿ok? Bueno, esto pasaba en Israel, ¿no? Entonces, quiero hacer una aclaración aquí hablando de tiempos buenos y malos. En la Biblia se nos enseña que hay sufrimientos que vienen, sí, a causa del pecado del hombre. Si alguien está sufriendo aquí, no me diga, ¿ok? Si alguien está sufriendo algo en este momento, yo le invito a que haga un autoanálisis, ¿no? Si está sufriendo porque, si es un sufrimiento por un pecado, en la Biblia dice que a veces hay sufrimientos por causa de pecado, pero no siempre, ¿ok? No siempre los sufrimientos en una persona son una causa de pecados. A veces los sufrimientos vienen simplemente porque estamos en un mundo caído, ¿no? Por ejemplo, ahorita hermanos que están enfermos, hay varias familias enfermas. Yo estoy seguro que no es por causa de un pecado, es por causa de que nos enfermamos. Ahora, estos dos sufrimientos tienen una gran diferencia. Si el sufrimiento viene a causa de que estamos simplemente en este mundo caído, pero que tú sabes que no has pecado, uno aún puede tener paz ahí. ¿Sabe usted? Usted puede tener paz, ¿ok? Puede tener gozo de saber que lo que está pasando no es porque usted ha pecado contra Dios. Usted está sufriendo como sufre cualquier persona del mundo, ¿no? Porque que Dios lo podía librar, sí. Pero que si Dios lo permitió, usted bien podría decir, bueno, Dios, no me gusta estar sufriendo, estoy enfermo, pero si tú lo permitiste, Señor, la gloria sea para ti, ¿no? Si esta situación tenerme así, pues la gloria sea tuya. Algunos tal vez digan, ¿cómo puede ser posible eso? Pero sí, en la Biblia hay varios ejemplos en los cuales fue Dios el que permitió el sufrimiento en sus siervos, no porque habían cometido un pecado, sino porque Dios quiso hacer algo en ellos a través del sufrimiento. Por ejemplo, en Juan capítulo 9,
Si usted quiere ir a su Biblia, ahí hay un ejemplo que le va a servir a usted muchísimo. Para cuando esté sufriendo y usted sabe que no es por un pecado, ¿qué hacer? Bueno, dé la gloria a Dios, dígale, Dios, no me gusta sufrir, pero si no me va a levantar todavía, pues si tú lo permitiste, pues la gloria sea tuya, ayúdame a descansar, cuando menos, ayúdame a soportarlo, ¿no? Dice Juan capítulo 9, verso 1 al 3, si lo tienen, ¿lo tienen? Espera que todos lo tengan. Dice así, al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y antes de seguir leyendo, ¿no? ¿Qué siente usted cuando ve una persona ciega? Usted sabe que es ciega de nacimiento. ¿No usted lo mira como una tragedia? ¿No parece una tragedia? Sí, ¿no? Pero Dios no lo miró así. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ustedes saben que hay personas que piensan que cada que alguien está sufriendo es porque sin duda pecó, pero no siempre es así, ¿ok? ¿Sí me entiende? Tenga cuidado con esto. Ahí luego este pensamiento. Usted se enferma y le dicen, "Ah, seguro usted pecó, por eso usted enfermo". No, no siempre es así. En este caso, así pensaban los discípulos de los que estaban ahí de Cristo, ¿no? Cristo le respondió, dice ahí. Respondió Jesús. No es que pecó este, dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que en el caso de este hombre que nació ciego, fue Dios el que lo permitió, no porque hubo un pecado en este hombre o en nadie, simplemente Dios quiso después usar esta enfermedad para mostrar su poder. Y usted dice, ¿por qué Dios hace eso? No le voy a decir por qué Dios lo hace, pero Dios lo hace, ¿ok? Dios es soberano y no es porque Dios sea malo. Pero Dios tiene propósitos que luego no entendemos, ¿ok? Pero Dios dice que son para un bien. Algún día, si usted llega a su presencia, espero que llegue por la fe en Cristo, usted le va a preguntar, Dios, ¿por qué hiciste así, no? Pero Dios a veces hace cosas así, que no nos las explica porque Él sabe que no lo vamos a entender, porque nuestra mente es limitada. Entonces, sí, hermanos, hermanos, y a veces aquí, personas que nos visitan, a veces Dios permite el sufrimiento por un motivo que va a ser para nuestro bien. Eh, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera al final de cuentas, ¿ok? Aunque no lo entendamos. De hecho, no busque este texto, lo voy a leer en el caso de los que son salvos. Cristo dijo así en Romanos capítulo 5, verso 1 al 3, dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, lo que Pablo escribió fue esto, ya somos salvos, ¿ok? Pero también cuando estamos atribulados, dice que debemos alegrarnos, ¿ok? Porque si Dios nos permite las tribulaciones, dice, es para un fin bueno. Ustedes saben que a veces las tribulaciones nos hacen formar el carácter. Sí, hermanos, las situaciones difíciles hacen muchas veces que se forme el carácter en los hombres. Un ejemplo, yo lo mencionaba la semana pasada. Los que ya son padres y tienen hijos todavía y pueden gobernarlos, úsenlo. Y los que van a ser padres, aquí va un consejo en la Biblia, ¿no? Cuando usted tenga sus hijos, si usted quiere que sus hijos tengan un carácter bien formado, no sea demasiado protector con ellos, ¿ok? Ellos necesitan también experimentar las situaciones difíciles, porque este mundo es muy difícil. Por ejemplo, cuando ya tenga la edad, haga lo que limpie su cuarto, ¿ok? Haga lo que se levante temprano. ¿No? Haga lo que salga a cortar el césped, aunque haga mucha calor, no importa. Usted va a decir, no, pobrecito, no. Pobrecito es mi hijo, ¿no? ¿Cómo voy a permitir que sufra? ¿No? Si usted hace, tendrá un hijo consentido, ¿ok? Un hijo débil. Que el día que quiera hacer frente al mundo, todo se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque usted no permitió que su carácter fuera formado. ¿Sí me entiende? ¿Sí funciona o no? Los que somos ya más de 30 años sabemos que esto es así, ¿ok? Porque en nuestro país las cosas eran así y nos enseñaron a hacer estas cosas. Hoy en día yo sé que los jóvenes se levantan a veces, espero que no, ¿verdad? A las 10 de la mañana y directo al celular, ¿no?
y a la sala y mamá, tráeme el desayuno mientras estoy en el celular. O sea, eso no ayuda en nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque decimos, es que no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, pero pues no formamos su carácter después. Pero Dios no es así, ¿ok? Dios sí es un buen padre. Él dice que a veces va a permitir que suframos para que aprendamos a confiar en Él y hacer frentes a las circunstancias difíciles. Dios dice que forma nuestro carácter, ¿ok? Entonces, Dios por eso permite el sufrimiento y por eso estaba haciendo esto en el tiempo de los jueces. Ahora, también hago una aclaración. Si alguna vez usted está sufriendo y usted se da cuenta que es por un pecado, si es que usted está en pecado, o sea, si usted está en pecado y está sufriendo, pudiera ser que su sufrimiento sí fuera por causa de un pecado, ¿ok? Y que Dios le está disciplinando. Tenga cuidado con eso. Cuando usted sabe que está en un pecado y está sufriendo, no diga, no es para la gloria de Dios, ¿no? No, ahí sí es por su pecado, ¿ok? Tenga cuidado con eso. En la Biblia sí nos dice que hay ocasiones en las cuales los hombres sí sufren por causa de su pecado. Lee un texto, vaya conmigo si usted quiere verlo. Santiago capítulo 5, por ejemplo, en el verso 13, vaya conmigo. Santiago capítulo 5, en el verso 13. Ajá. No quiere ir, ¿verdad? Porque como que no quiero enterarme, dice, ¿no? Vaya conmigo, le va a ser útil también. Santiago capítulo 5. ¿Qué hacer cuando estoy sufriendo y yo sé pues que estoy en rebeldía contra Dios y posiblemente ese sea el caso de las consecuencias de este sufrimiento, ¿no? Porque yo he ido en contra de Dios. Bueno, Santiago capítulo 5 en el verso 13, ¿lo tiene? Ahora, lea conmigo, mira, aquí hay un caso donde hay sufrimiento que no es por pecado, pero también hay casos que son sufrimientos por pecados delante de Dios. Dice así el verso 13. Vamos a leer, dice así, dijo Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Ante alabanzas, ¿no? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Me escucha, dice enseguida, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, significa sanando sus heridas, ¿no? Ayudándole en su enfermedad, pues, no significa echarle aceite como algo espiritual, no, aquí el aceite era símbolo de curar las heridas, ¿ok? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, dice, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, aquí hay un caso, alguien que está enfermo, que no es por un pecado. Entonces Santiago dice, bueno, ayúdenlo a aliviar su dolor. Y después dice, oren al Señor para que el Señor, dice, le restaure, ¿ok? ¿Sí estamos? Ok, ese es un caso. Enseguida dice, y dice, enfermo, y el Señor le levantará. Y después dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que a veces sí hay enfermedad por cometer un pecado, ¿ok? Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, antes de decirle, Señor, restáurale, hay que hacer esto. Señor, perdónale sus pecados, ¿no? O el que está enfermo, reconocer sus pecados. Verso 16 dice, después hay una advertencia para todos, ¿ok? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que a veces sí hay enfermedades a causa de que uno peca contra Dios, peca contra el hermano. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues ponerse a cuenta con el hermano, ¿no? Y obviamente delante de Dios dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí les compartí que hay dos razones del pecado. Una es por rebeldía, perdón, hay dos razones del sufrimiento. Una es por rebeldía delante de Dios y otra ocasión es simplemente porque Dios lo permite, ¿no? Ahora, los que son creyentes sufren tanto como los que no son salvos. ¿Sí es cierto esto o no? Sí, si usted es hijo de Dios, si usted se congrega, si usted ha puesto la fe en Cristo, si usted es salvo, pues usted en este mundo está tan expuesto a sufrir como el hombre más malvado de esta tierra, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído.
Pero hay diferencia entre el sufrimiento. Alguien que es salvo por la fe en Cristo, que sabe que es hijo de Dios, cuando él sufre, cuando está enfermo, él puede decir, Señor, estoy en tus manos, ¿no? Si tú lo permites, para ti sea la gloria, ¿no? Y usted descansa en el Señor. Pero el que no es salvo, el que vive sin Dios, cuando él sufre, él no tiene a quién acudir, ¿ok? Y él tiene que llevar su enfermedad solo. Y él sabe que su pecado más grande es que vive sin Dios. Entonces Dios trata el pecado diferente. En el caso de Israel, volviendo a Jueces 6, vaya conmigo otra vez a Jueces 6, ya casi terminamos. Quiero enseñarle algo. Jueces 6. El sufrimiento de ellos en Jueces 6, el sufrimiento del pueblo, sí era por causa del pecado, ¿ok? Era porque ellos le dieron la espalda a Dios, porque Dios que los ayudó muchas veces, ellos lo dejaron. Por eso en Jueces 6, si usted va conmigo, vamos a leer otra vez del verso 1 al 6. ¿Lo encontró otra vez? Aquí hay un pueblo que está sufriendo. Vamos a ver cuál era la causa. Bueno, la causa aquí era por el pecado. ¿Cuál era el pecado? Haber dejado a Dios. Dice el verso 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, fue Dios el que permitió que esta tribu de Madián los afligiera. ¿Por qué? Porque Israel dice que hizo lo malo. ¿Cuál fue lo malo? Olvidarse de Dios, dice. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Ahora, eh, esto es algo muy triste, ¿ok? Lo que estaba pasando en Israel. Siendo atribulados porque Dios les había hablado muchas veces y ellos no quisieron obedecer. Esto es muy común hoy en día, ¿ok? El mundo sufre de una manera, no porque Dios quiera que sufran, sino porque el mundo en general no quiere tomar en cuenta a Dios. Ahora, enseguida aquí en Jueces 6, en el verso 7, vamos a leer cómo el pueblo clamó a Dios por ayuda cuando estaba siendo afligido, ¿no? Algo que normalmente hacemos nosotros también, ¿no? Dice el verso 7, ¿lo tiene? En el verso 7 vemos cómo el pueblo pidió ser ayudado, pero nada más pidió ser ayudado, ¿ok? Dice así el verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿cuándo clamaron a Dios ellos? Cuando ya no aguantaban la opresión, ¿no? Ya ellos clamaron a Dios, pero solamente pidieron a Dios ayuda, ¿no? Ellos no dijeron, Señor, estamos aquí afligidos y reconocemos que es porque te hemos dejado. No dijeron eso. Simplemente dijeron, Señor, ayúdanos, ¿no? Y saben, eso es algo que normalmente hacemos nosotros, ¿no? Eso está mal, ¿ok? Es decir, es que normalmente nos enseñaron así, ¿no? A veces, ¿cómo le enseñas a tus hijos, no? Yo me acuerdo que mis papás me dijeron, ya cuando era niño, ¿no? Me decían, no, si estás en necesidad y no tienes quien te ayuda, simplemente di, Dios, ayúdame, ¿no? Y yo pensé que eso era todo, ¿no? Está fácil, ¿no? Estoy necesitado y digo, Dios, ayúdame, ¿no? Esa es muy poca información, ¿ok? No es todo lo que necesitamos saber. El pueblo judío tenía muy poca información. Ellos no preguntaron cuál era el problema de su aflicción. Ellos tenían una idea errónea acerca de Dios. Ellos llegaron a pensar que Dios estaba nada más ahí para ayudarles cuando les necesitaban, ¿no? A veces pensamos así, que Dios existe solamente para ayudarnos. No, no, Dios no existe para eso, ¿ok? Es al revés. Nosotros somos los que debemos de servir a Dios, no Dios a nosotros, aunque Dios sí quiere bendecirnos. Nosotros luego hacemos lo mismo que Israel, ¿no? Ellos dijeron, Dios ayúdame, ¿no? Pero más o menos así lo hicieron ellos. Es como diciendo, Señor, ayúdame, pero no me pidas que yo haga nada, ¿ok? ¿Sí me entiende? A veces inconscientemente hacemos esto cuando estamos en conflictos. Dios, ayúdame, pero no me digas en qué estoy mal, ni tampoco me digas qué quieres de mí, ¿ok? Nada más ayúdame, ¿no? Y ya después vete de mi vida. Si te necesito, ahí te hablo después, ¿no? Más o menos esa es nuestra actitud. Así es la actitud de Israel en este tiempo. Ellos dijeron, Dios ayúdanos, ¿no? Porque estaban afligidos. Repito, muchos pensamos que así funciona la cosa, pero la cosa no funciona así. De hecho, Gedeón mismo
que es un juez, que Dios va a levantar un juez, aquí es un ayudador, un salvador, un líder, pensaba que así funcionaba el asunto con Dios. De hecho, usted lea conmigo ahí el verso 13, ¿lo tiene? Lea conmigo el verso 13, Jueces 6:13. Y si usted ha pensado así, tiene que cambiar su manera de pensar. La relación de Dios con el hombre no funciona así. Lea conmigo el verso 13, ¿lo tiene? Miren cómo pensaba Gedeón. Gedeón pensaba que estaban sufriendo y que era la culpa de Dios, ¿no? Dice el verso 13. Vamos a leer, dice así. Dice el verso 13, dice, y Gedeón le respondió, o sea, a la voz de Dios, ¿no? A través de un ángel, dice, ah, Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado, dice, y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Ha escuchado usted eso antes? Las personas de allá afuera dicen, ¿no? Cuando usted les habla de Dios, ellas dicen, ¿dónde está Dios, verdad? Si Dios existiera, entonces, ¿por qué mueren los niños? Si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios existiera, entonces, ¿por qué yo tengo tantos problemas? Si Dios existiera, ¿por qué esto y aquello, no? Estamos diciendo entonces que la culpa es de Dios, ¿sí? Entonces, pero es al revés, ¿no? Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, o les va a decir, que están sufriendo no porque Dios los dejó a ellos, no es al revés. Estaban sufriendo porque ellos dejaron a Dios. Responde usted a una persona allá afuera cuando le dice, hey, si Dios existiera, no hay sufrimiento. La respuesta es bien sencilla, ¿ok? El mundo sufre no porque Dios lo dejó. No, el mundo sufre porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Él quiere hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Usted le habla de Cristo y le sacan la vuelta, ¿no? Ellos no quieren saber, ellos quieren saber y hacer las cosas que ellos quieren, ¿no? Porque piensan que Dios quiere un mal para nosotros. Pero ese es el problema. Ahora, lo que Dios sí les dijo, bueno, estaba leyendo ahorita lo de Gedeón, ¿no? Este, Gedeón tenía un problema, este personaje de Jueces 6 es que parece ser que sus padres no le enseñaron todo acerca de Dios, como muchas veces nuestros padres no nos enseñan todo, ¿no? Sus padres le contaron de Dios una parte, pero no toda la parte. Ellos le dijeron que Dios era poderoso para salvar. Sí. ¿Que Dios había ayudado a sus antepasados? Sí. Pero Gedeón no sabía hasta este punto que el sufrimiento era por causa del pecado, ¿no? Y él no lo sabe, por eso él está diciendo, ah, si Dios no nos hubiera dejado, no estaríamos así, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día. Sí, enséñele a su hijo que Dios es todopoderoso, sí. Enséñele que Dios puede hacer cualquier cosa, sí. Que Dios es misericordioso, sí. Que Dios es bueno, sí. Pero también enséñele que somos pecadores y que el pecado nos aparta de Dios y que Dios quiere primeramente arreglar ese asunto que se llama pecado y que Dios quiere perdonarnos primeramente. Pero ¿cuándo lo va a hacer Dios? Cuando el hombre reconozca que es pecador y venga delante de él y le diga, Señor, reconozco que soy pecador, perdóname. Y el perdón viene solamente por la fe puesta en Cristo. Cristo es el que perdona pecados, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para llevar los pecados de la humanidad, dice la Biblia, ¿ok? El hombre hace la paz con Dios a través de Cristo, ¿no? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O San Juan 3:16, como leímos hace rato, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creerle a Dios. Y creerle significa obedecerle, ¿ok? O como dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron, eso es todos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también enseguida que somos justificados gratuitamente, ¿ok? Mediante la redención que es, después dice que es en Cristo Jesús. O sea que el hombre puede ser declarado justo delante de Dios cuando pone la fe en Cristo. En pocas palabras, ¿quieres ser salvo? Necesitas creerle a Cristo y dejar que Cristo gobierne sobre tu vida. Mientras no lo hagas, vas a seguir viviendo a tu manera. Y vivir a tu manera y vivir a mi manera
siempre va a traer consecuencias. Las consecuencias son muy dolorosas. ¿Cuáles consecuencias? Uy, los que tienen más edad que yo les pueden hacer una lista más grande, ¿ok? Consecuencias en el trabajo, consecuencias en el cuerpo, consecuencias con la esposa, consecuencias con los hijos, consecuencias allá afuera, consecuencias por todas partes, ¿cierto? Siempre es una lucha constante, ¿va? Pero como vives sin Dios, no hay forma de ayudarte. Pero el día que Cristo sea tu Señor, las consecuencias los problemas van a seguir, ¿ok? La diferencia es que Cristo te dice cómo enfrentarlas. Y entonces puedes salir victorioso. Te voy a poner un ejemplo de los beneficios de poner la fe en Cristo, de confiar en Cristo, ¿ok? Para los que están casados y los que están pensando en casarse, ¿ok? Les va. Si tú decides tener una familia, esposa, hijos, sin el temor de Dios, vivir a la manera, cuando quieras gobernar a la esposa, no vas a poder hacerlo, ¿ok? La esposa va a decirte, hey, yo soy igual que tú, ¿ok? Yo también levanto la voz, yo decido qué obedezco y qué no obedezco, porque ella no conoce a Dios, ¿ok? ¿Me entiende? Y la esposa también, cuando quiera que su esposo sea con ella recto, no sea fiel, él va a decir, yo tengo que hacerlo, ¿ok? Estamos en un mundo libre, ¿no? Con derechos, ¿no? No hay temor de Dios. Y cada quien vive como quiera, ¿no? Y los hijos, olvídese, ¿ok? Pero cuando tu familia conozca a Cristo y ande en el temor del Señor, aunque la esposa no quiera en su carne sujetarse, ella por temor a Dios va a saber que Dios manda que debe sujetarse a su esposo, ¿ok? Ella por temor a Dios sabe que no puede hacer cosas incorrectas en la familia, ¿sí me entiende? Entonces ella, aunque en su carne no quiera, va a terminar haciendo lo posible por tener un hogar correcto, ¿ok? Sano, ¿sí? Por temor a Dios, ¿ok? No por temor al marido, porque no es cierto, nadie teme al marido ni el marido a la esposa, ¿ok? No, por temor a Dios. Eso hace que haya una esperanza, ¿ok? Y con los hijos igual, ¿ok? Es muy difícil gobernar a un hijo de 18, 19 años, ¿ok? Es muy difícil. Pero si ese hijo tiene temor de Dios, por temor a Dios, se va a sujetar a los padres. Es muy difícil que una esposa pueda convencer al esposo de hacer lo correcto, ¿ok? Es más fuerte, ¿ok? No lo puedes dominar, esposa, ¿ok? Pero esposa, si tu esposo anda en el temor de Dios, por temor a Dios, tu esposo va a procurar hacer las cosas correctamente. ¿Sí puedes ver la diferencia? Piénsalo, ¿ok? Las ventajas de andar en el temor de Dios. Si andas en el temor de Dios, tú puedes clamar a Dios por la familia y decirle, Señor, tú sabes que estamos intentando agradarte a ti. Y Dios lo sabe. Y tiene sus bendiciones porque eres su hijo, ¿ok? Pero si decides vivir sin Dios en este mundo, tú puedes pensar como los que no son salvos y dicen, no, yo también puedo clamar a Dios, clama todo lo que quieras. Dios no es tu padre, ¿ok? Dios puede dejarte que disfrutes de su sol, de su aire. Se llama gracia común. Pero Dios no te considera su hijo, ¿ok? Según Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que ponen la fe en Él, pero que obviamente por esa fe permiten que Dios les gobierne, ¿ok? Gedeón no sabía esto, ¿ok? Gedeón pensaba que Dios estaba nada más para servirle cada que ellos quisieran, ¿no? Y si sufrían era culpa de Dios. Pero Dios les va a decir que no es así, ¿ok? En Jueces capítulo 6, donde estamos, lea conmigo el verso 8 ahora. ¿Lo tiene ahí? Ya no me tardo, ¿ok? Lea conmigo el verso 8. El pueblo clama y dice, Dios, ayúdanos, no, ayúdanos. Pero Dios dice, vamos a arreglar el asunto primero, ¿ok? Antes de que yo te ayude, necesitamos arreglar el asunto de pecado. ¿Sí estamos? Hermanos, antes que usted clame a Dios, si es por pecado, primero arregle el asunto de pecado, ¿ok? El que no es salvo antes de que clame a Dios por ayuda, tiene que arreglar el asunto que se llama pecado. Está fácil a través de Cristo. El perdón es gratuito, ¿ok? Por la fe en Cristo nada más. No tienes que pagar nada. Tienes que venir nada más en arrepentimiento. Pero en el verso 8 al 10, Dios les dice a ellos, dice, Jehová, ahí les va a hablar, ¿ok? Jehová envió a los hijos de Israel, cuando ellos clamaron, un varón profeta. O sea, no les mandó la ayuda rápido, ¿ok? No, primero les va a decir, el problema es este, ¿ok? Jehová les envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, número uno, lo saqué de Egipto, de la esclavitud. Dice,
y os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros. ¿Qué más hizo? Os di la tierra, los di su tierra, dice. O sea, Dios les dijo, les voy a dar la tierra de ellos, ¿no? Los di su tierra, dice. Verso 10. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Y qué hicieron ellos? Pero no habéis obedecido a mi voz. Así es que Dios, antes de ayudarlos, le dijo, este es el problema de sufrimiento. ¿Qué? Que yo les dije hagan una cosa y ustedes hicieron otra cosa muy diferente. Así es que Dios les deja saber primeramente que hay un problema que se llama pecado. Y saben, Dios para que el pueblo lo entendiera, les envió tres personajes. Les envió primeramente aquí un profeta, dice, no se da el nombre del profeta. Un profeta era alguien que traía el mensaje de parte de Dios. Después Dios les habló, les envió un ángel, ¿eh? Un ángel, ¿no? Ahí en el verso 11, vaya conmigo rápidamente. Ya les dijo a través de un profeta por qué están sufriendo. Ahora en el verso 11 les envía un ángel que les va a decir cómo ayudarlos, ¿no? Dice ahí el verso 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual dice en la peña de Oreb y está yo me brinqué dice que está en la era de Joás el Bisrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para extenderlo de los madianitas, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿no? Entonces aquí Dios envió a un ángel, ¿no? Para llamar la atención a ellos también, especialmente al que iba a poner por líder que se llama Gedeón. Qué interesante, ¿no? Dice aquí que el ángel llegó a la propiedad de un personaje que se llama Joás. ¿Saben qué significa Joás en la Biblia? Joás significa dado por Dios. Pero Joás tenía una propiedad y en esa propiedad tenía ídolos. ¿Qué cosas, no? Su nombre dice que es dado por Dios y él es un idólatra, haciendo todo lo contrario de Dios, ¿no? Es como aquellos que, los nombres a veces, ¿cómo escogen los padres los nombres? ¿No? Dice, yo quiero que mi hijo cuando crezca sea un buen hombre, ¿no? Le voy a poner Daniel, ¿no? Y luego es un sicario, ¿no? ¿Lo ha visto? ¿Sí? El judío hacía eso, para el judío era importante el nombre, ¿no? Y le ponía nombres en base al carácter de su hijo, ¿no? En base a la bendición que quería para su hijo. Aquí tenemos un hombre que se llama dado por Dios y que su propiedad está llena de ídolos. Así estaba Israel. ¿Cómo no van a estar sufriendo, no? Entonces, Dios llamó a este hombre llamado Gedeón. Gedeón significa un cortador, como el que corta leña. Y se le apareció a él y le llamó varón fuerte y esforzado, ¿no? Así le dijo Dios a Gedeón a través del ángel, ¿no? Varón fuerte y esforzado, ¿no? Pero Gedeón ni era ni fuerte, ni era esforzado tampoco. Gedeón también era un idólatra, ¿ok? Pero ¿por qué le llamó varón fuerte y esforzado? Bueno, porque Dios estaba viendo lo que Gedeón iba a hacer, no lo que era, ¿no? Es como cuando llamó a David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y David al principio tuvo su lucha, ¿no? Pero sí llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Gedeón es este caso, ¿no? Saben, aquí hay algo bueno para usted. Tal vez en este momento usted diga, no, pues yo me siento no digno ni siquiera de leer la Biblia, ¿no? Tal vez no lo seas hoy, pero si pones la fe en Cristo, Cristo te hace digno para que seas su hijo, ¿ok? Para que entres a su cielo, para que le sirvas. Es Cristo el que hace a las personas dignas. Él es el que nos limpia, ¿ok? Así como lo iba a hacer con Gedeón. Dios en realidad nunca llama a hombres perfectos. Dios nos habla porque somos imperfectos, ¿no? Si no fuéramos pecadores, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Dios visita al hombre porque el hombre es pecador. Esto estaba pasando en este lugar. Pero en tercer lugar, Dios llamó a Gedeón y luego se ven en la conducta de Gedeón, se ve que
Ellos no están acostumbrados a obedecer a Dios a la primera. Miren, está yo pensando, ¿no? Cuando un padre no está acostumbrado a obedecer a la primera, los hijos también aprenden a no obedecer a la primera, ¿ok? Tengan cuidado con eso, ¿ok? Este es el caso de Gedeón. Gedeón es llamado por Dios y empieza a poner obstáculos, ¿no? Dios lo envía a hacer una obra y él empieza a poner peros. eh, y hay varios peros que pone Gedeón, ¿no? Vamos a ver nada más, así, vamos a terminar con esto. Los peros aquí de Gedeón, que es su pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios lo llama, lo primero que hace Gedeón ahí en el verso 17, lea conmigo, verso 17, ¿lo tiene? Es que Gedeón, este, en el verso 17, bueno, vamos a leer desde el verso 16, perdón, lea conmigo el verso 16, ¿lo tiene? Jueces capítulo 6 en el verso 16, vamos a partir de ahí. Dice así el verso 16, no, le pido que no se duerma, ya estamos terminando. Dice así, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, dice, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, Dios le dijo a Gedeón, yo te voy a usar para que salves a Israel, dice, como un solo hombre. Y él respondió, o sea, Gedeón respondió, yo te ruego, dice, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú estás conmigo. ¿Sí está bien? O sea, lo primero, ¿sí está conmigo el texto? O sea, la primera cosa que Gedeón pidió, de hecho ya anteriormente había dicho, no, es que yo soy, no tengo, no soy rico, también había dicho, soy el menor de mi casa, pero ahora está diciendo que quiere una señal de Dios, ¿no? En el verso 17 al 24, vamos a leer, dice así, ¿lo tiene? Verso 17. Dice el verso 17, este, donde me quedé, dice, y él respondió, yo te ruego que si hallando gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y le ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Para no leer toda la historia, Gedeón dijo, Dios, si tú me estás mandando, permíteme, dice, que yo te traiga una ofrenda para ver si tú me estás enviando, ¿no? Y dice que Dios le dijo que sí, hizo un altar, puso una ofrenda y el ángel dice que tocó la ofrenda con su báculo. La ofrenda era un cordero ahí en el fuego y dice que el cordero fue aspirado, ¿no? Por una llama de fuego, ¿no? Es una forma que Gedeón pudo saber que venía de parte de Dios el mandato. Pero no fue suficiente, ¿no? Después Gedeón pidió una prueba más, o sea, no obedeció a Dios a la primera. De hecho, cuando leemos el verso 36, vaya conmigo ahí el verso 36, Gedeón aún así no quiso ir, ¿ok? Y en el verso 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, no ya le había dicho que sí, es como usted, ¿no? Cuando Dios le dice, hey, ¿has visto que tu familia es un desastre? ¿Has visto que tu vida es un desastre? Es porque vives sin Dios, porque Dios no gobierna en tu hogar. Y Dios te dice a través de la Biblia, a través de la predicación, hey, confía tu vida al Señor, conságrate al Señor. Y tú dices, será. Y no haces caso, ¿no? Y Dios te habla una y otra vez. ¿Cuántas veces has escuchado que necesitas a Cristo como Salvador de tu vida y para que gobierne tu casa? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Ya obedeciste? ¿O sigues poniendo peros? Gedeón seguía poniendo peros, dice el verso 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí dice que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho, ¿no? O sea, Gedeón le dijo, tengo aquí un vellón. ¿Qué es un vellón? Era una piel de cordero, ¿no? Y le dijo, la voy a poner ahí en el campo, ahí donde está el cultivo, dice, en la noche. Si cuando amanezca esta piel de oveja está mojada y toda la tierra alrededor está seca, y se entenderé que tú me enviaste, ¿no? Y Dios lo hizo. Cuando él fue a poner el vellón, dice, vino y que nada más el vellón estaba mojado.
Y aun cuando lo exprimió, salió bastante agua, dice, pero toda la tierra alrededor estaba seca. Eso debió haber sido suficiente para que Gedeón obedeciera, ¿no? Pero Gedeón aún así no obedeció y pidió una señal más, ¿no? Y en el verso 39, lea conmigo, dice así, verso 39. ¿Lo tiene? Dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare una vez más, dice, solamente probaré ahora que otra vez con el vellón, dice, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, Gedeón le dijo, Dios, ya me hablaste una vez, ya me diste 2 veces, pero una prueba más de que me estás enviando, ¿no? Una prueba más, ¿no? Si la haces, ahora sí voy a obedecerte, ¿no? Pues, ¿cuántas veces hacemos eso, no? Que Dios me ayude esta vez y si lo hace, ahora sí le voy a servir, ¿no? Y Dios te ayuda y ves el poder de Dios y no haces nada, ¿no? Y te la pasas en pruebas y nunca sirves a Dios. Dios hizo esto. Gedeón llevó el vellón, lo puso en el campo nuevamente y ahora dice que toda la tierra estaba mojada, ¿no? Pero solamente el vellón estaba seco, ¿no? La pregunta debería ser esta: ¿cuántas veces necesita Dios hablar a nuestra vida para que le obedezcamos? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso donde clamamos a Dios porque nos ayude, pero cuando nos ayuda, luego le damos la espalda? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? La respuesta es: necesitamos dejar que Dios gobierne nuestra vida. Necesitamos dejar que Dios nos diga qué hacer y nosotros debemos estar dispuestos a obedecerle. Mientras eso no pase, va a suceder en nuestra vida lo mismo que sucedió en el tiempo de los jueces, 300 años. Te la vas a llevar así: un tiempo de paz, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de paz, un tiempo de sufrimiento. Eso no debe ser así. Piénsalo. El problema es de que si usted y yo no salimos de ese círculo vicioso, va a llegar el día en que realmente vamos a sufrir consecuencias de las cuales no nos vamos a poder levantar. Lea conmigo una de las consecuencias a las cuales llegó Israel. Más adelante, a lo cual no vamos a ir, pero lea conmigo para terminar Jueces capítulo 17 en el verso 6, por favor. Como si hubiéramos terminado el libro, ¿no? O sea, 300 años después. ¿Qué pasó? Bueno, que Israel siguió así. Dios le ayudaba, estaban bien, le daba la espalda a Dios. Dios le ayudaba, estaban bien, les daba la espalda a Dios. ¿Mejoró el asunto? No, no mejoró porque ellos no quisieron que Dios gobernara sobre ellos. Y en el capítulo 17, en el verso 6, miren lo que pasó. Dice así, ¿lo tienen? Dice capítulo 17, en el verso 6, dice, en aquellos días, dice Dios, en aquellos días no había rey en Israel. O de otra manera, Dios o Israel no había creído que Dios gobernara sobre ellos. En aquellos días no había rey en Israel, dice. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren, si usted y yo hoy no dejamos que Dios gobierne sobre nuestra vida, va a llegar el momento en que nos vamos a endurecer y cada uno va a terminar haciendo lo que bien le parece, o dicho de otra manera, lo que a cada quien le dé la gana de hacer. Analice usted lo que está pasando allá afuera con las leyes que se están pidiendo ahora. Pareciera que cada grupo quiere una ley que se acomode a sus necesidades, no a lo que Dios demanda. Hoy cada quien quiere que se le cumplan sus derechos, ¿no? Y parece que cada uno tiene derechos diferentes, ¿no? Está aquel que quiere que le permitan tener embarazarse, pero si no le gusta, que al mes maten, una ley que le permita matar a su bebé al mes. Otros dicen, no, al mes es muy poco, yo quiero que sea a los 5 meses, que cuando tenga 5 meses, permitan matar, ese es mi derecho, ¿no? Hay otro que dice, no, que sea hasta los 9 meses, ¿no? Hay otro que está peleando por sus derechos para que le permitan ser una cabra. Yo me siento cabra, quiero ser cabra. Necesito una ley que me proteja para que yo pueda
disfrutar siendo cabra, ¿no? Hay uno que dice, no, no, yo tengo derecho, yo tengo el derecho de, aunque soy físicamente varón, una ley que me permita ser mujer, si yo me siento mujer, ¿no? O viceversa. Cada quien quiere sus derechos, ¿no? Esa es una forma de decir, es un tiempo en el cual, como Dios no gobierna, cada quien quiere vivir como le dé la gana, ¿ok? A su manera. Y este mundo, escúchenme, este mundo, según la Biblia, no va a mejorar. ¿Por qué razón no va a mejorar? Porque los hombres no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Y si Dios no gobierna sobre nosotros, nosotros somos los que vamos a terminar decidiendo cómo vivir. El hombre quiere decidir cómo vivir. El hombre piensa que es muy listo, que es muy sabio, que es muy inteligente. El hombre piensa que no necesitamos que un ser superior nos diga cómo vivir. Pero las consecuencias o los resultados los podemos ver, ¿ok? Podemos ver que nosotros hemos fallado, ¿ok? Y la Biblia dice que el único tiempo en el cual el mundo podrá gozar de una fe y de pronto una paz verdadera será cuando realmente Cristo gobierne sobre los hombres. Solamente ese día se logrará esto. Por eso es importante que usted no piense, entonces vamos a tener paz hasta que todos permitan que Cristo gobierne en ellos. No, no piense eso, piensa en esto mejor. Voy a comenzar yo. Yo voy a comenzar poniendo mi vida bajo el gobierno de Cristo. Empecemos, que cada uno empiece. O sea, no, usted no espera que alguien más empiece, ¿ok? Empiece usted. Ahora, ¿cómo lo hago? Número uno, si usted no es salvo, empiece por ahí. Entregue su vida a Cristo. Haga la decisión, no tiene que pagar nada. Simplemente reconozca que ha vivido sin Cristo y dígale, Señor, yo reconozco que hasta hoy he vivido a mi manera, pero quiero que tú gobiernes mi vida. Perdona mis pecados en primer lugar. Perdóname, Señor, yo creo que enviaste a Cristo a morir en la cruz para perdonar mis pecados. La promesa de Dios es que te va a perdonar y te va a dar vida eterna. A partir de ese día, Dios te va a hacer parte de su familia, te va a llamar mi hijo o mi hija, según sea el caso. A partir de ese día, el Señor te va a comenzar a decir cómo debes vivir y tú tienes que creerle y obedecerle. ¿Cómo saberlo? Por eso no nos dejó a ciegas, ¿ok? Nos dejó su palabra. Por eso nos reunimos en días como este, ¿ok? Para saber qué demanda Él. Y te digo una cosa, lo que Él pide no es pesado, ¿ok? Lo que Él pide no es algo gravoso. Lo que Él pide no es algo que te haga daño, ¿ok? Nunca lo que Él pide perjudica a los hombres. Él pide cosas buenas, ¿ok? Pero necesitamos creerle. Cuando comencemos a hacer eso, vamos a comenzar a disfrutar de sus bendiciones, ¿ok? No que el mal se va a acabar, no que los problemas se van a acabar, sino que nos va a enseñar a enfrentarlos correctamente. La decisión es de usted. Yo no puedo tomar la decisión por usted. Le corresponde a usted. Pero si usted quiere hacerlo hoy, si usted no es salvo, hágalo. Y los que somos salvos, ¿dónde nos quedamos? Necesitamos consagrarnos más. Ya somos salvos y los que nos ven, nos miran que parece que no somos salvos, es porque no estamos consagrando nuestra vida, ¿ok? Estamos dando mal testimonio. Decimos que somos hijos de Dios, pero parece que le obedecemos al diablo, ¿no? ¿Sí me entiende? Los que son salvos, hay que cuidar el testimonio. Necesitamos dar evidencia realmente que Cristo gobierna sobre nuestras vidas. Es importante también que los demás puedan ver que realmente Cristo sí causa un efecto en nuestras vidas, ¿no? Para bien, por supuesto. Vamos a dar gracias. Según sea tu necesidad, clama a Dios. Puedes hacerlo hoy. Y estoy seguro que Dios te va a responder en tu vida. Es la promesa de Él. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día. Señor, por favor, usa tu palabra, es tu palabra, Señor. Úsala en cada alma presente aquí. Si alguien no es salvo, Señor, ayúdale para que pueda confiar en ti, para que quiera, Señor, ser perdonado por ti, salvado por ti, para que tú le dirijas en la vida, para que tú le enseñes cómo vivir, Señor, para que sea consagrado a ti, para que tú le lleves tu presencia el día que este cuerpo físico quede aquí en la tierra. Padre, bendice a cada alma presente, primeramente con la salvación, si lo necesita. Y Padre, también te pido por los que ya somos salvos, Señor, nosotros que sabemos que tenemos tus promesas, Señor, acceso al cielo también, pero que hoy también estamos batallando con nuestra carne, que muchas veces, Señor, nos rebelamos y que cuando nos rebelamos también sufrimos. Padre, ayúdanos a que seamos más obedientes a ti,
que los demás puedan verlo, pero principalmente que nosotros podamos también disfrutarlo, Señor. Gracias, Padre. Y todo esto, Señor, si hemos de hacerlo, por supuesto, es para gloria tuya, Señor. Es porque tú así nos creaste para este propósito. Ayúdanos a llegar a ese propósito, Señor, por la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Casi terminamos. Unos minutos.